Hoy, continuando la serie de los salmos, toca en turno el salmo número 5. Así que vamos a ir y vamos a leer este texto que tenemos en pantalla. Es uno de los textos principales de ese salmo. Le damos lectura a manera de apertura de este salmo, Salmo 5, 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Oh Yahvé, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Continuamos entonces con esta serie de los salmos. Hoy toca en turno el salmo número 5. Este salmo continúa con la temática de comparar la vida del justo con la vida de los pecadores. Sin embargo, añade detalles muy hermosos e importantes sobre el hábito de la oración. Se resalta mucho la oración en este salmo. Gloria al nombre del Señor. Algunos versos de este salmo profetizan la vida profunda de la oración del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Proféticamente, algunos versículos del Salmo número 5 hablan acerca de la vida de Cristo, o tuvieron su cumplimiento en la persona de Cristo. El Señor Jesucristo fue un hombre, un hijo de Dios aquí en la tierra, que se caracterizó por tener un hábito muy profundo de oración. Siempre los evangelios dan testimonio de que él oraba intensamente, pasaba noches orando, o se levantaba muy de mañana para orar, o se quedaba muy de noche para orar. Siempre miramos al Señor Jesucristo orando profundamente a Dios. Así que este salmo también se le considera como un salmo mesiánico, porque apunta a realidades que se cumplieron en la persona de Cristo. Pero también podemos aprender para nosotros muchos principios de vida espiritual. Este salmo también es una oración compuesta para ser expresada con instrumentos de viento. Escuchen lo que estoy diciendo, porque les voy a enseñar algo muy poderoso. Por ello, el título en el Salmo, si usted va al título, acompáñeme al título, hay unas letras pequeñas que dicen: al músico principal sobre Nehilot. Mire esa palabrita, Nehilot. Y al final dice: Salmo de David. Escuche y aprenda, y lo digo a manera de introducción. La palabra Nehilot, que aparece ahí en el título en la Biblia formato libro, significa instrumentos de viento. Mire, como el salmo anterior era una oración compuesta para ser dedicada a Dios, acompañada con instrumentos de cuerda, el Salmo número 4, el que meditamos el domingo pasado. Pero me llama la atención este detalle tan importante, que fue preparada esta oración para ser acompañada con instrumentos de viento. Y esta es una revelación muy hermosa e importante para nosotros, porque estamos hablando de una oración a Dios. Y aquí aprendemos de David que como creyente, escuche y ponga esto en su corazón, él como creyente le gustaba orar a Dios con música suave de acompañamiento. Y este salmo se acompañaba con música de flauta, por ejemplo, que es un instrumento de viento. Es muy hermoso, hermanos, orar. Y sobre todo meditar con Dios, platicar con Dios, acompañado con música suave. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sonido de la flauta pan. ¿Cuántos conocen ese instrumento? Yo no soy músico, pero a veces me gusta buscar música para poner mientras estoy orando. Y el sonido de la flauta pan, hermanos, me encanta orar a Dios con ese tipo de instrumento. Y este Salmo 5 es una expresión, es una oración expresada a Dios con música de instrumento de viento.
con flautas, y hay otros instrumentos de viento. Por ejemplo, el saxofón también puede ser. Música suave, música que te inspira, música profunda. Qué poderoso es orar, hermanos, a Dios y pasar momentos de oración acompañado con esa música suavecita. Yo tengo una colección de instrumentales de flauta, y cómo me deleito, hermanos, cuando me pongo a orar y pongo de acompañamiento esos sonidos. Y aquí estamos aprendiendo que a David le gustaba orar acompañado de música, no de música estridente, sino de esta música suave, tranquila, hermanos, que le ayudaba él a concentrarse, a profundizarse en esa comunión con Dios. Entonces aquí aprendemos que podemos orar acompañado de música suave, instrumental. Por ejemplo, como el canto del Agnus Dei. Hay un instrumental de ese canto muy, pero muy bonito, del aleluya. Ahora, dicho esto, vamos a mirar algunos detalles importantes de este precioso salmo. En este precioso salmo encontramos 5 aspectos importantes en forma de divisiones. Vamos a entrar en el primero. El primer aspecto es el compromiso de la oración de los justos. Este salmo nos revela que los justos, el creyente justo, tiene un compromiso de oración con Dios. Es lo primero que aprendemos. Este salmo nos invita a tomar en serio la oración. Este salmo nos invita a darle importancia a la oración, tener la oración como algo valioso, indispensable y fundamental en nuestra vida cristiana. Por ello el primer versículo dice: escucha, léalo conmigo, escucha, oh Yahvé, mis palabras, considera mi gemir. Las palabras de este texto revelan el compromiso del justo en orar siempre a Dios. Y voy a explicar brevemente algunas frases. La primera frase: escucha, oh Yahvé. Me parece apropiado meditar en esa frase, porque el justo ora creyendo que será escuchado por Dios. Esta es una expresión de fe, de confianza y seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. De lo contrario, si no tuviéramos esa fe, si no tuviéramos esa creencia, si no tuviéramos la confianza de que Él nos escucha, pues simplemente no oraríamos. Y puede ser que algunos cristianos que no oran sea por esa razón, porque son incrédulos en su corazón. Amén. Por ahí tiré una pedradita pequeñita para aquellos que no oran. Amén. Puede ser que no oren porque no creen que realmente Dios los escucha. Pero el creyente justo ora porque tiene la convicción de que será escuchado por Dios. Oramos porque tenemos la confianza real de que Dios escucha nuestras oraciones. Es admirable la convicción que siempre tuvo el Señor Jesucristo cuando oró desde esta tierra al Padre. El Señor Jesucristo siempre oró con la firme convicción de que era escuchado por el Padre. Y para esto vamos a mirar un ejemplo rápido y después regresamos a Salmos. Juan 11:41. Mire lo que dice, y miraremos también el 42, la firme convicción que tuvo el Señor Jesucristo en la tierra cuando oraba al Padre. Y esa convicción, esa seguridad debe de estar en nosotros cuando oramos a Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, mire la oración, Padre, gracias te doy por haberme oído. Versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Es admirable la convicción
que tuvo el Señor Jesucristo cada vez que oraba al Padre. En nosotros debe de producirse, debe de desarrollarse, debe de formarse, debe de estar presente la misma convicción que cada vez que oramos a Dios, Él nos escuchará. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Con esta convicción aprendamos a orar a Dios siempre, sabiendo que Dios sí escucha nuestras oraciones. Dale un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta todo lo poderoso que aprendemos de los salmos? Aprendemos cómo orar, cómo relacionarnos con Dios. La oración efectiva que toca el corazón de Dios, según este texto, tiene que tener dos elementos importantes. Número uno, las palabras. Las palabras es un elemento importante en la oración. Es un elemento poderoso en el ejercicio de orar. Las palabras, porque el salmista decía: escucha, oye, ve mis palabras. O sea que para David eran muy importantes las palabras que le dirigía a Dios en oración, y para ti y para mí también deben de ser. Tenemos que ser entendidos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos la manera de cómo le estamos hablando a Dios en oración. Yo he escuchado oraciones, hermanos, donde hay mucha irreverencia. Hoy estamos hablando con el Rey. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Tenemos que saber hablarle. Tenemos que aprender a hablarle de manera correcta, con reverencia, con respeto, con honra. Él es Dios, el Todopoderoso. Entonces las palabras son expresión del corazón, y de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Las palabras revelan la intención y la necesidad de nuestro corazón. Por ello es importante orar a Dios expresando las palabras, hablándole con palabras, porque hay muchos creyentes mal enseñados que nomás oran a Dios mentalmente. Hay congregaciones, increíblemente, y me puedo meter en problemas, pero lo tengo que decir, hay congregaciones que tienen tiempos de oración donde la gente está sentada en su silla y solamente están con la cabeza clavada así, pero no se escucha nada de lo que están orando. Están nada más así, como si estuvieran haciendo un ejercicio de yoga. Pero la oración de la Biblia que nos muestra la Biblia es diferente. Escucha mis palabras. Ahora yo sé que quizá muchos creyentes oran así porque no los han enseñado bíblicamente. Oran mentalmente, y puede ser válido la oración mental. Por ejemplo, estás enfermo, estás en tu trabajo, pues ni modo que estés gritando o levantando la voz. Ahí puedes orar mentalmente. Pero si estás en un momento personal de comunión con Dios, en tu habitación, en tu casa, es válido hablarle, expresarle palabras que pronuncien. Nuestras palabras tienen poder, y Dios le dio al ser humano la capacidad de hablar para pedir, para invocar, para clamar. Ese es el propósito de nuestra oración. El segundo elemento es gemir. Gemir, porque también el texto dice: escucha, oye, ve mis palabras, considera mi gemir. Y la palabra gemir se refiere a un profundo sentimiento acompañado de lágrimas. Llorar por estar profundamente conmovido.
Algunas versiones de la Biblia traducen la palabra gemir como llanto. El gemir o el llanto en la oración, hermanos, es una oración muy profunda y espiritual de una alma quebrantada, rendida y humillada en la presencia de Dios. Le pregunto a tu conciencia, ¿cuándo fue el último momento de oración donde derramaste tu alma con lágrimas en la presencia de Dios? No sé, medita y acuérdate. ¿Cuándo fue la última oración donde te quebrantaste y terminaste llorando, orando, platicando con Dios de manera quebrantada? Qué poderoso es orar, hermanos, y quebrantar el alma, humillar el alma. No importa llorar ahí en la presencia de Dios, porque es una oración poderosa que toca, que conmueve el corazón de Dios. La oración a Dios, expresada con palabras sinceras del alma, acompañada de lágrimas, es de profundo sentimiento. Lágrimas, hermanos, por el alma conmovida, siempre será escuchada por Dios. Esta clase de oración profunda, sincera, debemos de cultivarla en nuestro devocional personal y privado de oración. Escucha esto porque es poderoso. La oración con lágrimas, con llanto, es una oración con aroma a un espíritu contrito y humillado a Dios. Qué poderosa es esta oración, hermanos. Vamos a continuar, versículo 2. Versículo 2 dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. La voz de mi clamor, escucha esa palabra, clamor, expresa una oración profunda y sincera. Es más que la oración de cabeceo. ¿Saben cuál es la oración de cabeceo? ¿No saben cuál es la oración de cabeceo? Aquella donde estás orando y de repente te vas en picada porque te estás durmiendo. No, la oración de clamor es una oración profunda y sincera. Esta es la oración de los justos. Los creyentes justos oran a Dios de esta manera. Oramos a Dios con pasión, con intensidad, con entrega. Una verdadera oración. La frase clamor es más que una simple oración silenciosa. Es una oración con intensidad y profundidad de espíritu. La siguiente frase: Rey mío y Dios mío. Escucha lo importante de esta expresión, Rey mío y Dios mío. ¿Qué significa esto? Que oramos a Dios con un sentido de pertenencia. Le clamamos a Él pidiéndole auxilio, porque es nuestro Rey, nuestro Dios, Rey mío y Dios mío. Con esta poderosa revelación de pertenencia y dependencia tenemos que orar siempre a Dios. Si usted aprende a orar de esta manera, hermanos, muchas de las peticiones que no se han cumplido se cumplirán si usted aprende a hablarle a Dios de la manera correcta como lo ha revelado a través de los salmos. Con esto, hermanos, aprendemos a orar. Debemos de aprender a orar como debe de ser. Versículo 3, el más poderoso: oh Yahvé, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este texto es muy hermoso, hermanos, muy poderoso, porque este texto es el pensamiento central del Salmo número 5 y expresa un compromiso verdadero de oración para con Dios. Aquí se revela que los justos, los creyentes justos, los verdaderos creyentes tienen un compromiso diario
con Dios por medio de la oración. No puede faltar la oración en la vida del creyente justo que ama y conoce de verdad a Dios. La primera frase: de mañana oirás mi voz. De mañana. Esta expresión revela el compromiso de la oración a Dios como un asunto prioritario de cada día. El creyente de verdad sabe que tiene un compromiso de oración diario con Dios, cada día, cada mañana. De mañana oirás mi voz, y entre más temprano, mejor, porque es asunto de honra para nuestro Rey y para nuestro Dios. Por ejemplo, a mí me gusta orar en las primeras horas del nuevo día. ¿Y cuándo comienza el nuevo día? A partir de las 12 de la noche en adelante. Es un asunto de honrarle, es un asunto de comenzar mi día con Él, es un asunto de ganarme su gracia, es un asunto de estrenar la nueva misericordia. Ahora, a lo mejor usted no pueda porque está durmiendo esa hora, porque se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana. Bueno, pues en la mañana temprano, antes de que se aliste, póngase a orar. 15 minutos antes que ore, hermanos, ya está honrando al Señor. A lo mejor no puede estar una hora orando porque se tiene que alistar, porque va a salir a la calle a buscar la ruta, pero aparte unos minutos y tenga la oración como una prioridad de cada día, como una necesidad. De mañana me presentaré delante de ti. La otra frase, la oración de la mañana tiene que ser el compromiso más grande de cada día. Demos a Dios la mañana de nuestros días y la mañana de nuestra vida. La oración matutina debe de ser la llave para abrir un día nuevo en el cual experimentaremos lo rico y lo abundante de la misericordia nueva de cada mañana. La actitud correcta es orar cada día. Comenzar nuestro día en comunión con Dios. ¿Y con qué propósito? Para tener un día bendecido, agraciado, lleno del favor de Dios. Y la última frase: esperar, la cual expresa verdadera confianza en recibir lo que Dios ha prometido hacer y darnos, si oramos devocionalmente a Él. Aspecto número 2, otro aspecto importante de este salmo: la destrucción de los malos. Y a partir del versículo 3 en adelante tenemos otra división, y ahí entra otro aspecto. 4, la destrucción de los malos. Le damos lectura: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Vamos a meditar en estas palabras. Un Dios santo, escuche, santo, un Dios santo jamás se complacerá con la maldad de los hombres. Por la santidad de Dios, ninguna persona maligna, mala de corazón, perverso, puede permanecer firme en Él. Usted mira cómo muchas personas siempre se van a veces de las iglesias y no permanecen firme en Dios. ¿Cuál es la razón? Por la malvada naturaleza de sus corazones. El de corazón malo nunca será estable, ni tampoco será firme en Dios. Por eso la palabra dice: porque tú eres un Dios que no, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti significa que la persona maligna de corazón, sin un verdadero arrepentimiento, sin una verdadera conversión, nunca podrá permanecer en comunión personal con Dios. Y en la lista que sigue
versículo 5, encontramos otro tipo de personas que también caben dentro de la clasificación a quienes Dios les llama malos. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En esa lista que Dios menciona de personas malas, hermanos, que no pueden permanecer en gracia delante de Él, encontramos el insensato. ¿Y quién es el insensato? ¿Cuáles son las características de un insensato? Un insensato es aquella persona altiva, arrogante, que no admite corrección, aquel que hace alarde de sí mismo, aquel que va en busca de su propia gloria. Esta clase de personas es muy difícil que se mantengan firmes en Dios. La expresión bíblica delante de tus ojos significa que no pueden permanecer en la gracia de Dios, no pueden ser afirmados ni estables en la gracia de Dios, no pueden encontrar gracia, hallar gracia ante Dios. Dios ha dicho en su palabra que da gracia a los humildes, pero al altivo mira como de aquí a Quintana Roo. Amén. A Chiapas. O sea que el corazón del insensato queda lejos de la vista de Dios. Es decir, queda fuera de la gracia de Dios. La última frase del texto: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oiga, esto es fuerte. ¿Cómo podemos entender que un Dios que se ha revelado como un Dios de amor, ahora diga en su palabra que aborrece a los que hacen iniquidad? Que Dios tenga que aborrecer a alguien me habla de que la naturaleza de su maldad es grave, contundente delante de Dios. Ahora vamos a aprender qué significa esto. La última frase: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Escuche, Dios en su santidad aborrece toda práctica de iniquidad. La palabra aborrece en relación a Dios significa que rechaza, por ser un Dios santo, rechaza totalmente todo aquello que va en contra de su santidad. Dios en su santidad no comparte la maldad. Dios señala específicamente algo personal que aborrece. Aquí está la palabra iniquidad. Aprenda lo que Dios aborrece, hermanos, para que nunca cometemos esta acción maligna. Si hay algo que Dios detesta y que personalmente ha dicho que aborrece, es la iniquidad. ¿Pero qué es la iniquidad? Dice que aborrece la iniquidad. La palabra iniquidad, escuche, aprenda, es la acción maligna de usar lo santo, algo sagrado, algo santo, para hacer algo pecaminoso. Convertir lo sagrado en algo inmundo. Iniquidad es usar algo de uso sagrado para hacer el mal. Y Dios aborrece tal acción. Y no solamente aborrece tal acción, bíblicamente aborrece a la persona maligna que lo comete. Ahora, ¿cómo podemos aplicar un ejemplo a lo que se le llama iniquidad? Les voy a dar un ejemplo. Miren, todo lo que se consagra aquí en el altar se consagra, es dedicado, santificado para Dios. Voy a poner el ejemplo de las ofrendas del dinero. Imagínense que terminando el servicio, yo agarro el dinero, me voy a un súper a comprar unas latas de cerveza y en la tarde yo me estoy embriagando con el dinero que fue consagrado y dedicado a Dios. Eso es iniquidad. Agarrar lo que se consagra
como algo santo a Dios para pecar. Ahora, en la vida personal, como creyente, usted tiene un cuerpo consagrado, dedicado a Dios como templo de su Espíritu Santo. Pero cuando usted agarra su cuerpo, que tiene que estar consagrado, dedicado como templo, como casa personal del Espíritu Santo, y cuando usted agarra ese cuerpo para pecar, usted está cometiendo una acción de iniquidad. O sea que la palabra iniquidad me habla de una acción totalmente maligna. Aprendamos para no cometer semejante maldad delante de Dios. Lo que es santo debe de ser santo y debe de permanecer limpio para Dios y no dejar ni usarlo para algo malo. Continuamos, versículo 6. Hablando de la destrucción de los malos. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Póngale mucha seriedad a ese asunto también. Mire, a Dios no le agradan las mentiras. Ningún tipo de mentira. No hay mentiras blancas, ni mentiras piadosas, ni mentiras pequeñas. Son mentiras. Y el que miente tiene sentencia de ser destruido. Al hombre sanguinario, engañador, abominará Yahvé. Escuche, el mentiroso, no voy a preguntar porque me puedo meter en problemas. El sanguinario, el engañador, no tendrán parte en el reino eterno de Dios. Al final serán cortados eternamente de la presencia de Dios. Serán desechados eternamente de su presencia. Pasamos al aspecto número 3. La libertad del justo en la presencia de Dios. Aquí encontramos otra poderosa división. Después que se describe el trágico final del malo, Dios empieza a hablar, a revelarnos por medio de su palabra la libertad del justo en la presencia de Dios. Versículo 7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahora meditemos en estos detalles, porque está hablando de la libertad que tienen los justos para estar en la presencia de Dios, hermanos. Mientras el malo es quitado, mientras el malo es desechado, mientras el malo nunca es firme ni estable en la presencia de Dios, el creyente que tiene un corazón justo tiene promesa de que puede entrar con libertad a Dios. Mire qué poderoso, hermanos. Hay abundancia de la misericordia de Dios para el creyente justo. Abundancia de misericordia. Es una misericordia especial, inagotable para el creyente que tiene un corazón recto. Y por esta abundante misericordia de Dios, el justo puede entrar confiadamente, libremente a la presencia de Él. Aquí hay algo muy importante que señalar. La misericordia de Dios que se menciona aquí, la abundante misericordia de Dios, es la que abre el camino para que el creyente justo pueda congregarse. Es por la misericordia de Dios que somos iglesia. Aquí está revelada espiritualmente la iglesia, la realidad de lo que somos. La casa de Dios en la tierra, el santo templo espiritual de Dios. La enseñanza es que por la misericordia de Dios es que estamos aquí, formando la realidad espiritual de su casa, su iglesia, y está de por medio la abundante misericordia de Dios. Hago un llamado a la conciencia de todos nosotros, mi hermano que me escucha, no desprecies congregarte. Porque despreciar, congregarnos, es despreciar la abundante misericordia de Dios. El creyente que no se congrega en su ignorancia no sabe que está despreciando
la abundancia de la misericordia de Dios. Congregarse es un privilegio porque es fruto de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y aquí se revela en este texto cuál es el propósito principal de entrar a la casa de Dios, de venir a la casa de Dios, de entrar en su santo templo. ¿Cuál es el propósito principal? La adoración. Adoración. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Con qué propósito? Para adorar hacia tu santo templo en temor. Yo creo que la razón principal de ser iglesia, la casa de Dios, es la comunión espiritual con Él por medio de la adoración. Continuamos, versículo 8. Guíame, Yahvé, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Aquí hay una promesa grande para los justos que se congregan, para los creyentes que se congregan. Los que se congregan fielmente como iglesia son parte espiritual de la casa de Dios y tienen el privilegio de ser guiados por Dios, y nunca serán vergüenza para sus enemigos, porque Dios enderezará su camino. Aspecto número 4, estoy yendo un poco rápido: el juicio divino sobre los malos. Versículo 9. Hablando otra vez de los malos, mire cómo la comparación entre el justo y los pecadores. El justo y los pecadores. Juicio sobre los malos. Hablando de la gente mala, de corazón maligno, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Mire, esto está escrito en Romanos capítulo 3. Ahí se vuelve a repetir, donde en Romanos dice que no hay ni uno que sea justo. Todos se hicieron inútiles, y vuelve a decir estas palabras. Ahora escucha lo que Dios nos está diciendo aquí. La gente maligna de corazón va a expresar siempre. El que es maligno de corazón va a expresar su maldad por medio de lo que dice, por medio de lo que habla. Porque las palabras reflejan la naturaleza y el contenido del corazón. Se es malo según las palabras que hablemos en nuestra boca. En la vida del malo, su boca es una fuente de maldad. Mire, se le compara como sepulcro abierto. Nada más para que tenga una idea. Sepulcro abierto, pura pestilencia, pura hediondez, pura muerte. Y hay personas malignas de corazón que es lo único que expresan en su boca, hermanos. Con un lenguaje tan corriente, con un lenguaje tan vulgar, con un lenguaje tan sucio. Ya no hay respeto delante de la dama, delante de los niños, delante del anciano. Ya no hay respeto. Estamos en un tiempo, hermanos, donde las personas se han corrompido, que ya perdieron hasta la vergüenza. Ya no les importa detenerse, frenarse en lo que están diciendo, en sus leperadas, en sus groserías. Qué terrible, hermanos. Versículo 10. Hablando de esa gente malvada, de corazón y de palabras: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Qué tremendo, ¿verdad? Porque está hablando de gente que estuvieron sujetos a Dios, pero por alguna razón se rebelaron en contra de Él. El malo de este texto, el malo siempre está expuesto al castigo divino. El maligno de corazón siempre va a caer en sus propios deseos malignos. Por sus muchas transgresiones son cortados fuera, echados fuera, y en ningún lugar permanecen.
Su maldad principal es rebelarse contra Dios, oponerse a Dios. Pasamos al quinto aspecto, el último. La bendita alegría y bendición de los justos. Mire la comparación. Por un lado, Dios nos muestra la vida del malo, su destino, y por otro lado, Dios nos muestra cómo tiene que ser el creyente justo, lo que tiene como promesa y su calidad de vida. Ahora Dios en el versículo 11, por medio de la palabra, nos muestra la bendita alegría y la bendición de los justos. Así que usted vaya decidiendo cómo quiere vivir, como un malo o como un justo. La decisión la tiene usted. Versículo 11: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Rápidamente comento: confiar en Dios, hermanos, como dice el texto, confiar en Dios es causa de alegría. Saber que Dios te defiende es motivo para estar siempre contentos. ¿Cuántos saben eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Tenemos a alguien que nos defienda. Estamos confiando en Él. Sea bendito su nombre. Amar a Dios es razón. La última frase: amar a Dios es razón para tener regocijo. Mire cómo le hace falta a muchos corazones, en muchas personas, tener esta clase de experiencia. Usted que sufre, usted que padece con sentimientos de tristeza, pensamientos depresivos, aprende de esto. Confiar en Dios siempre va a ser causa de alegría. Saber que Dios te defiende es motivo para estar contento. Amar a Dios es razón para tener regocijo. Cuando yo no tenía a Dios en mi vida, hermanos, mi corazón estaba lleno de tristeza, de soledad, de muchos sentimientos. Pero desde que yo le entregué mi corazón al Señor Jesucristo, hermanos, llegó una alegría tan especial en mi corazón. Paz, confianza, seguridad. Versículo 12: porque tú, oh Yahvé, mire la promesa para el justo, bendecirás al justo. En cambio, para el malo, castigos, juicio, tragedia, dolor, ser quitado, destruido. Pero el justo tiene promesa de bendición, porque tú, oh Yahvé, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. En Dios el justo siempre es bendecido, mi hermano. Lo único que puede interrumpir la bendición en nosotros es el pecado, la maldad. Por eso tenemos que tener cuidado de no caer en tentaciones pecaminosas, porque en el momento, si yo soy justo y estoy caminando en bendición, en el momento que yo le doy lugar al pecado, se interrumpe la bendición, hermanos. Se interrumpe el fluir de la bendición. Pero si yo me mantengo justo, yo me mantengo santo, yo me mantengo íntegro, entonces tengo promesas de bendición, y una bendición continua, permanente, abundante y generosa. Y dice que Dios me va a rodear, o nos va a rodear de su favor. Qué poderosa promesa, siempre está rodeado del favor de Dios. Ya termino, las últimas palabras. Hermanos, se nos presenta un claro contraste, una clara comparación de la vida del justo y la vida del malo. La intención del Espíritu Santo, al presentarnos dos tipos de personas, al revelarnos estas dos clases de vida, el malo y el justo, es para que usted aprenda a vivir como justo y evite vivir la trágica vida de los malos. ¿Qué clase de vida tiene usted? ¿Qué clase de vida tiene usted?
No sé. Solamente Dios conoce su corazón. Solamente Dios conoce su caminar. Pero si usted ha andado en malos pasos, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Póngase en pie.